Imagina una civilización tan avanzada que construyó ciudades amuralladas, dominó rutas comerciales y desarrolló uno de los primeros alfabetos de la historia. Ahora imagina que esa misma civilización cayó en prácticas tan oscuras, tan perturbadoras, que el propio creador del universo dijo: «La tierra misma vomitó a sus habitantes». No estoy exagerando. Eso es exactamente lo que dice el texto bíblico. Los cananeos no fueron simplemente un pueblo antiguo. Fueron una advertencia, una señal grabada en la historia para toda la humanidad. Y lo más inquietante de todo es que muchas de las cosas que ellos practicaban están resurgiendo hoy, disfrazadas con otros nombres. Hoy vamos a abrir Levítico, capítulo 18, uno de los pasajes más impactantes y menos comprendidos de toda la Biblia, y vamos a descubrir paso a paso quiénes fueron realmente los cananeos, qué hacían a puertas cerradas y por qué Dios pronunció un juicio tan severo sobre ellos. Vamos a recorrer la arqueología, los textos antiguos, las ciudades perdidas, los profetas que confrontaron estas prácticas y las lecciones que este capítulo sigue gritando a nuestra generación. Esto no es solo historia antigua. Esto es una lección urgente para nuestro tiempo. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si este tipo de contenido bíblico e histórico te interesa, si quieres entender las Escrituras en profundidad y no quedarte con versiones superficiales, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún estudio. Eso nos ayuda enormemente a seguir produciendo este contenido. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. Para entender quiénes fueron los cananeos, primero necesitamos ubicarnos en el mapa. Y créeme, la geografía aquí no es un detalle menor. Es una pieza fundamental del rompecabezas. Canaán era una franja de tierra ubicada en lo que hoy conocemos como Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania. Era una región estratégica, un verdadero puente entre tres continentes: África, Asia y Europa. Por el sur, limitaba con el desierto del Negev y la península del Sinaí. Por el norte, se extendía hasta las montañas del Líbano, con sus imponentes cedros que fueron famosos en todo el mundo antiguo. Por el oeste, el mar Mediterráneo ofrecía puertos naturales que conectaban a Canaán con las civilizaciones marítimas del Egeo, de Chipre y eventualmente de Grecia y Roma. Y por el este, el río Jordán y el mar Muerto formaban una frontera natural con las tierras de Amón, Moab y Edom. Esta ubicación geográfica no era casualidad. Canaán se encontraba en medio de las grandes rutas comerciales del mundo antiguo. La famosa Vía Maris, el camino del mar, recorría la costa desde Egipto hacia el norte, y la ruta del rey atravesaba las tierras altas del este del Jordán. Las caravanas que viajaban desde Egipto hacia Mesopotamia, desde Arabia o hacia Anatolia, tenían que pasar por Canaán. Esto convirtió a la región en un punto de encuentro de culturas, lenguas, religiones y, lamentablemente, también de toda clase de influencias. Piénsalo así: Canaán era como una encrucijada global. Todo el mundo pasaba por allí. Cada idea, cada creencia, cada práctica, buena o mala, terminaba llegando a esa tierra, y eso tuvo consecuencias enormes. La tierra de Canaán era fértil. Las lluvias eran generosas en comparación con las regiones desérticas circundantes. Había valles productivos como el valle de Jezreel, uno de los más fértiles de toda la región, colinas con olivares y viñedos, y costas ricas en recursos marinos. Los fenicios, que eran cananeos costeros, se convirtieron en los marineros más hábiles del mundo antiguo, exportando tintes de púrpura, madera de cedro, vidrio
y artesanías a todo el Mediterráneo. No por nada la Biblia describe a Canaán como una tierra que fluye leche y miel. Esa no era una metáfora vacía, era una descripción literal de la abundancia de aquella región. La leche representaba la riqueza ganadera y pastoril, y la miel se refería tanto a la miel de abejas como, según muchos estudiosos, al jarabe dulce extraído de los dátiles y las higueras. Pero aquí viene algo importante, y quiero que prestes mucha atención a esto. Esa misma abundancia, esa misma prosperidad, se convirtió en un factor clave para la degradación espiritual y moral de sus habitantes. Como veremos más adelante, los cananeos atribuyeron su prosperidad no al Dios verdadero, sino a sus propios ídolos, y desarrollaron rituales cada vez más extremos para mantener esa abundancia. La prosperidad sin Dios se convierte en una trampa, y Canaán es la prueba histórica de ello. Según el registro bíblico, los cananeos descienden de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 10, en lo que se conoce como la Tabla de las Naciones, uno de los documentos genealógicos más antiguos que se conservan en la literatura mundial. Génesis 10, versículos 15 al 19, nos da una lista detallada de los pueblos que descendieron de Canaán: los sidonios, los eteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los sineos, los arvadeos, los cemareos y los amateos. Esto es fascinante, porque no estamos hablando de un solo pueblo. Los cananeos eran en realidad una confederación de tribus y ciudades-estado que compartían una región, una lengua semítica similar y, sobre todo, un sistema religioso común. No había un rey de Canaán, ni un gobierno centralizado. Cada ciudad tenía su propio rey, su propio ejército, sus propios sacerdotes, pero todas compartían el mismo panteón de dioses y las mismas prácticas rituales. Las cartas de Amarna, un archivo diplomático descubierto en Egipto que data del siglo XIV antes del Mesías, nos muestran exactamente esto: docenas de pequeños reyes cananeos escribiéndole al faraón de Egipto, pidiéndole ayuda, quejándose unos de otros, traicionándose mutuamente. Eran una tierra fragmentada políticamente, pero unida en su sistema de creencias. Ahora, hay un detalle en el texto bíblico que muchos pasan por alto. En Génesis capítulo 9, después del diluvio, ocurre un incidente entre Noé y su hijo Cam. El texto dice que Cam vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos, en lugar de cubrirlo con respeto como hicieron Sem y Jafet, que entraron caminando de espaldas para cubrir a su padre sin mirarlo. Noé, al despertar, pronunció una sentencia sobre Canaán, el hijo de Cam. Dijo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Los estudiosos han debatido durante siglos qué significa exactamente ver la desnudez de su padre. La expresión hebrea tiene connotaciones que van más allá de la simple observación visual. Algunos rabinos y comentaristas antiguos sugieren que la expresión encierra un acto de transgresión más grave, una violación de la autoridad paterna, una humillación deliberada. Lo que es claro es que este evento marcó un antes y un después en la línea genealógica de Cam. Y aquí necesito hacer una aclaración teológica muy importante. No estamos diciendo que los cananeos estuvieran condenados desde el nacimiento. La Biblia es absolutamente clara en que Dios juzga a cada persona y a cada pueblo por sus propias acciones. Ezequiel 18:20 dice que el Hijo no cargará con la iniquidad del Padre. Cada generación es responsable de sus propias decisiones. Pero lo que sí vemos es un patrón de transgresión que comenzó temprano
y se fue intensificando generación tras generación, hasta llegar a un punto de no retorno. Y ese patrón tiene mucho que enseñarnos. Para entender la magnitud de la civilización cananea, necesitamos recorrer algunas de sus ciudades principales. Cada una de ellas tiene una historia que contar, y cada una aparece de alguna forma en el relato bíblico. Jericó es quizás la ciudad cananea más famosa, y no solo por la narrativa bíblica. Jericó es considerada por muchos arqueólogos como una de las ciudades más antiguas del mundo, con evidencia de ocupación continua desde hace más de 10.000 años. Estaba ubicada en un oasis cerca del río Jordán, en una depresión que la hacía extremadamente calurosa, pero también increíblemente fértil gracias a sus manantiales. Cuando Israel llegó a Canaán, Jericó fue la primera ciudad que enfrentaron, y fue también donde Rahab, la mujer cananea que protegió a los espías, demostró que incluso dentro de la ciudad más corrupta, un corazón puede volverse hacia Dios. Hazor, ubicada al norte, era probablemente la ciudad más grande y poderosa de todo Canaán. Los textos egipcios y mesopotámicos la mencionan como la capital de facto de la región. Las excavaciones han revelado un palacio enorme, templos elaborados y una ciudad baja que podría haber albergado entre 20.000 y 40.000 habitantes, una cifra impresionante para la época. En Josué capítulo 11 se describe cómo Josué conquistó Hazor y la quemó con fuego, y los arqueólogos han encontrado una gruesa capa de cenizas y destrucción que corresponde a ese período. Megido estaba estratégicamente ubicada controlando el paso principal a través del monte Carmelo, entre la llanura costera y el valle de Jezreel. Quien controlaba Megido, controlaba el comercio y el movimiento militar de toda la región. No es casualidad que el libro de Apocalipsis ubique la batalla final, el Armagedón, en un lugar cuyo nombre deriva de Har Megiddo, la colina de Megido. Esta ciudad ha sido campo de batalla durante miles de años. Ugarit, aunque técnicamente al norte de lo que se considera Canaán estricto, era una ciudad cananea en todo sentido cultural y religioso. Su descubrimiento en 1928 revolucionó nuestro entendimiento del mundo cananeo. Los miles de textos encontrados allí nos dieron acceso directo a sus mitos, sus rituales, sus leyes y su vida cotidiana. Volveremos a hablar de Ugarit más adelante. Sidón y Tiro, estas dos ciudades costeras en lo que hoy es Líbano, se convirtieron en potencias marítimas. Los sidonios y tirios, conocidos colectivamente como fenicios, llevaron la cultura cananea por todo el Mediterráneo. Fundaron colonias en Chipre, en el norte de África, incluyendo la famosa Cartago, en Sicilia, en Cerdeña, en España. Allá donde iban, llevaban consigo sus dioses y sus prácticas rituales. El profeta Ezequiel dedica capítulos enteros, el 26, 27 y 28, a describir la grandeza y la caída de Tiro. Y lo que dice es estremecedor. Describe a Tiro como una ciudad de belleza y riqueza incomparables, pero cuyo corazón se había llenado de soberbia y corrupción. Algunos teólogos incluso ven en Ezequiel 28 un doble sentido profético que va más allá del rey humano de Tiro, apuntando a una realidad espiritual más profunda. Sodoma y Gomorra, aunque fueron destruidas mucho antes de la conquista de Canaán, eran ciudades cananeas. Estaban ubicadas probablemente en la región sur del Mar Muerto. Su historia, narrada en Génesis 18 y 19, es otro ejemplo del mismo patrón. Prosperidad que llevó a la soberbia que llevó a la inmoralidad, y la inmoralidad que llevó al juicio. Y quiero destacar algo que muchos pasan por alto. Ezequiel 16, 49, dice que el pecado de Sodoma no fue solo lo que normalmente asociamos con ella.
dice: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La soberbia, la glotonería, la pereza y la indiferencia hacia los pobres fueron el caldo de cultivo para todas las demás transgresiones». Esto es profundamente relevante para nosotros hoy. La corrupción moral no comienza con los actos extremos. Comienza con la soberbia, la autocomplacencia y la indiferencia hacia los que sufren. La religión cananea no era simplemente otra religión antigua. Era un sistema diseñado, casi de manera deliberada, para justificar los instintos más bajos del ser humano y elevarlos a la categoría de actos sagrados. En la cima de su panteón estaba él, considerado el padre de los dioses. Su nombre es interesante porque la raíz el, en hebreo, simplemente significa Dios o poder. Es la misma raíz que aparece en nombres bíblicos como Israel, Samuel, Daniel. Los cananeos habían tomado un término genérico para lo divino y lo habían convertido en el nombre propio de su deidad principal. Él era representado como un anciano sabio, casi retirado, que supuestamente había delegado el gobierno del mundo a dioses más jóvenes y activos. Los textos de Ugarit nos presentan a él como un dios ambiguo. Por un lado, se le llama Padre de los años y Creador de las criaturas. Pero por otro lado, los mitos lo muestran participando en banquetes excesivos, en estados de embriaguez y en comportamientos que contrastan radicalmente con la imagen del Dios bíblico. En un texto ugarítico conocido como Él y la partida de caza, se describe a él en una condición tan deplorable que resulta patético. Este era el dios supremo de los cananeos. El dios más importante en la práctica cotidiana era Baal. Su nombre significa literalmente Señor o Amo. Baal era el dios de la tormenta, la lluvia y la fertilidad. En una región agrícola como Canaán, donde la lluvia determinaba si habría cosecha o hambruna, Baal se convirtió en el centro absoluto del culto. Los mitos de Baal descubiertos en Ugarit nos cuentan su historia épica. Baal luchaba contra Yam, el dios del mar y el caos, y lo vencía, estableciendo el orden. Luego construía un palacio magnífico en el monte Safón. Pero después era derrotado por Mot, el dios de la muerte, y descendía al inframundo. Y luego resucitaba, supuestamente trayendo de vuelta la lluvia y la fertilidad. Este ciclo de muerte y resurrección de Baal estaba ligado al ciclo agrícola. Cuando llegaba la estación seca, Baal moría. Cuando volvían las lluvias, Baal resucitaba. Y los cananeos creían que sus rituales eran necesarios para que este ciclo continuara. Si no adoraban correctamente a Baal, las lluvias no vendrían, las cosechas fracasarían y el hambre llegaría. Pero aquí está el problema fundamental. Los cananeos creían que Baal no enviaba la lluvia de manera gratuita. Creían que Baal necesitaba ser estimulado, y la forma de estimularlo era a través de rituales que imitaban en lo terrenal lo que supuestamente ocurría en el plano celestial. Esto se conoce como magia simpática, la idea de que los actos humanos pueden influir en los dioses si imitan lo que los dioses hacen. Junto a Baal estaba Asera, también llamada Astarté o Astoret, dependiendo de la región y la época. Era la diosa de la fertilidad, la sensualidad y la guerra. Sus templos eran conocidos por prácticas que hoy consideraríamos completamente inaceptables. El culto a Asera involucraba personas consagradas al servicio del templo, hombres y mujeres, que participaban en actos rituales de naturaleza íntima con los adoradores. Estos actos se consideraban una forma de adoración que supuestamente activaba la fertilidad de la tierra, del ganado
y de las familias. La Biblia menciona repetidamente los postes de Asera o imágenes de Asera que los israelitas encontraban en Canaán y que lamentablemente a veces adoptaban. Estos postes sagrados eran símbolos de la diosa, generalmente troncos de madera tallados o árboles plantados junto a los altares de Baal. Dios ordenó a Israel destruirlos completamente. Quiero ser absolutamente claro aquí. No estamos hablando de prácticas privadas entre adultos. Estamos hablando de un sistema religioso institucionalizado que utilizaba la intimidad humana como herramienta de manipulación espiritual y control social. Los sacerdotes administraban estos rituales, los reyes los patrocinaban, y la población los aceptaba como parte normal de la vida religiosa. La explotación estaba disfrazada de devoción, y luego estaba Mot, el dios de la muerte y el inframundo. Los cananeos vivían con un temor profundo a Mot. Creían que su poder era inevitable y que eventualmente devoraba a todos, incluso a los dioses. Este terror a la muerte alimentaba muchas de sus prácticas más extremas. Si podían apaciguar a Mot con ofrendas suficientemente costosas, quizás podrían retrasar su inevitable victoria. Y luego estaba Moloch, o Molech. Este es quizás el aspecto más difícil de abordar, pero no podemos ignorarlo si queremos entender por qué Dios pronunció un juicio tan severo. Moloch era una deidad asociada con los sacrificios más extremos imaginables. El texto bíblico menciona repetidamente que los cananeos pasaban a sus hijos por fuego. Esta expresión, que aparece en Levítico 18:21, en Deuteronomio 12:31, en 2 Reyes 16:3, 17:17 y 21:6, y en Jeremías 32:35, se refiere a la práctica de entregar a los niños pequeños, a veces recién nacidos, como ofrendas a esta deidad. El profeta Jeremías, siglos después, describe cómo los israelitas habían adoptado esta práctica en el valle de Ben Hinnom, justo al sur de Jerusalén. Lo llamaban Tofet. Jeremías 19:5 dice que construyeron altares a Baal para quemar a sus hijos en el fuego como ofrendas. Y Dios dice algo estremecedor a través de Jeremías: cosa que yo no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Es como si Dios mismo expresara horror ante algo tan contrario a su naturaleza, que ni siquiera había cruzado su mente como posibilidad. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado esta realidad. Volveremos a ello en la sección de arqueología. Pero primero, necesitamos entender un concepto más. Dagón, el dios de los filisteos, también tiene raíces cananeas. Aunque los filisteos vinieron del Egeo, adoptaron muchas prácticas cananeas al asentarse en la costa. Dagón era un dios del grano, y su templo en Gaza fue donde Sansón realizó su acto final. Lo que quiero que veas aquí es un panorama completo. No estamos hablando de un solo ídolo o una sola práctica aislada. Estamos hablando de todo un sistema teológico, social y político, construido sobre principios que iban directamente contra todo lo que el Dios de la Biblia representa. Un sistema donde los dioses eran caprichosos, violentos y moralmente degradados, donde la adoración implicaba la explotación de los vulnerables, y donde la vida humana, especialmente la de los más indefensos, era una moneda de cambio para obtener favores divinos. Esa es la cultura a la que Israel se enfrentaba. Y ahora puedes empezar a entender por qué Levítico 18 existe. No podemos hablar de los cananeos sin hablar de uno de los episodios más dramáticos de toda la Biblia: la confrontación entre el profeta Elías y los profetas de 1900 Baal en el monte Carmelo. Esto ocurrió siglos después de la conquista de Canaán,
pero demuestra que la influencia cananea nunca desapareció del todo. Estamos en el siglo IX antes del Mesías. El rey de Israel es Acab, y su esposa es Jezabel, una princesa fenicia, es decir, cananea. Jezabel no llegó sola a Israel. Trajo consigo sus dioses, sus sacerdotes y su agenda. Bajo su influencia, Israel había abandonado masivamente al Dios verdadero y se había entregado al culto de Baal y Asera. La situación era tan grave que Jezabel había ordenado la ejecución de los profetas del Señor. Solo quedaba Elías, escondido y amenazado de muerte. Y es en este momento de crisis total cuando Dios lo envía a confrontar al sistema entero. La escena en el Monte Carmelo, narrada en Primera de Reyes 18, es cinematográfica. Elías se para solo frente a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, 450 contra 1. Y le dice al pueblo algo que resuena hasta hoy. ¿Hasta cuándo van a seguir entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo a Él, y si Baal, síganlo a Él. El pueblo no respondió nada. Estaban paralizados en la indecisión. Y esa indecisión era exactamente el problema. No habían rechazado completamente a Dios, pero tampoco habían rechazado a Baal. Estaban tratando de servir a los dos, mezclando lo sagrado con lo profano. Elías propone una prueba simple. 2 altares, 2 toros sacrificados, pero sin fuego. El Dios que responda con fuego del cielo. Ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal aceptan. Preparan su altar, colocan su sacrificio y comienzan a invocar a Baal. Gritan desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. El texto dice que danzaban alrededor del altar y que Elías se burlaba de ellos. Les decía, griten más fuerte, quizás su Dios está meditando, o está ocupado, o está de viaje, o quizás está dormido y hay que despertarlo. La ironía de Elías era devastadora. Estaba exponiendo la absurdidad de adorar a un Dios que no puede ni escucharte. Los profetas de Baal, desesperados, comenzaron a cortarse con cuchillos y lanzas según su costumbre, hasta que la sangre corría por sus cuerpos. Esta práctica de autolesión ritual era parte de la adoración cananea. Creían que la sangre humana podía alimentar y despertar al Dios. Pasaron horas en este frenesí, pero el texto dice con una sencillez devastadora. No había voz, ni quien respondiera, ni quien escuchara. Entonces Elías reparó el altar del Señor que estaba destruido. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Preparó el sacrificio, y luego hizo algo sorprendente. Mandó que echaran agua sobre el sacrificio. No una vez, ni 2, sino 3 veces, hasta que el agua llenó la zanja alrededor del altar. Estaba eliminando cualquier posibilidad de truco humano. Y entonces oró. No gritó, no danzó, no se cortó, simplemente oró. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y cayó fuego del cielo, fuego del Señor que consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que estaba en la zanja. El pueblo, al verlo, cayó sobre sus rostros y dijo, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». ¿Por qué cuento esta historia aquí? Porque demuestra que la batalla contra la influencia cananea no terminó con la conquista. Fue una lucha que continuó durante siglos. Cada generación tuvo que decidir, ¿seguimos al Dios verdadero o seguimos a los dioses de Canaán? Y esa es exactamente la misma decisión que enfrenta cada generación, incluida la nuestra. Ahora entramos de lleno en Levítico 18. Y para entenderlo correctamente, necesitamos saber en qué momento de la historia nos encontramos. Israel acaba de salir de Egipto. Han sido esclavos durante más de 4 siglos.
Han vivido rodeados de la cultura y la religión egipcia, con sus propios dioses, sus propias prácticas perturbadoras y su propio sistema de valores. Los egipcios también practicaban uniones dentro de la familia real. También tenían rituales vinculados a la fertilidad. Y también tenían una visión de la vida humana donde los esclavos valían menos que el ganado. Y ahora están en el desierto, en camino hacia Canaán. Dios sabe perfectamente a dónde van. Sabe qué van a encontrar allí. Y por eso, antes de que pongan un pie en esa tierra, les da instrucciones muy específicas. No los está mandando a ciegas, los está preparando. Levítico 18 comienza así. Habló el Señor a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Ves lo que está haciendo Dios aquí? Les está diciendo: ustedes vienen de un lugar corrupto, Egipto, y van hacia otro lugar corrupto, Canaán. No imiten a ninguno de los dos. Sean diferentes, sean santos. Y fíjate en la frase con la que comienza y termina cada sección: Yo soy el Señor. Esa frase aparece más de 50 veces en Levítico. No es una fórmula vacía, es una declaración de identidad y autoridad. Dios está diciendo: la razón por la que deben vivir de manera diferente no es un capricho religioso. Es porque yo soy quien soy. Mi carácter define el estándar. No Egipto, no Canaán, no la cultura popular, no la opinión mayoritaria. Yo. La palabra hebrea para santo es kadosh y significa literalmente separado, apartado, distinto. Dios no les estaba pidiendo perfección religiosa superficial. Les estaba pidiendo que fueran radicalmente diferentes en su forma de vivir, de relacionarse, de adorar y de tratar a los más vulnerables. El versículo 5 añade algo crucial. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo soy el Señor. Las leyes de Dios no son cadenas, son caminos de vida. Cuando Dios prohíbe algo, no está quitándote libertad, está protegiéndote de la destrucción. Los cananeos eran el ejemplo viviente de lo que ocurre cuando esas barreras se eliminan. Y lo que sigue en Levítico 18 es básicamente un catálogo de todo lo que los cananeos hacían y que Israel debía rechazar de manera absoluta. Vamos a recorrer el capítulo con cuidado, con respeto por el texto y con sensibilidad, pero sin evadir lo que dice. La primera sección del capítulo aborda las relaciones íntimas dentro del núcleo familiar. El texto prohíbe de manera categórica las uniones entre padres e hijos, entre hermanos, entre personas con parentesco cercano por consanguinidad o por alianza matrimonial. La expresión que se repite es descubrir la desnudez de, que en hebreo es una forma delicada pero clara de referirse a las relaciones íntimas. Y el texto es exhaustivo. Padre, madre, madrastra, hermana, medio hermana, nieta, tía paterna, tía materna, nuera, cuñada. Cada relación familiar es nombrada y protegida. ¿Por qué era necesario prohibir esto explícitamente? Porque en Canaán, y también en Egipto, estas prácticas no solo existían, sino que en algunos casos estaban institucionalizadas. En las familias reales de Egipto, las uniones entre hermanos eran comunes para preservar la pureza de la línea real. Los faraones frecuentemente se casaban con sus hermanas o medio hermanas. Y en Canaán, las mitologías de sus propios dioses incluían relaciones de este tipo entre las deidades, lo que servía como justificación cultural. Si Baal podía hacer tal cosa, ¿por qué no un adorador de Baal? Hay un principio profundo aquí que no debemos pasar por alto.
Dios está protegiendo la estructura de la familia extendida. En el mundo antiguo, y aún hoy en muchas culturas, la familia extendida es la red de seguridad social, económica y emocional de la persona. Cuando los límites familiares se violan, esa red se destruye, la confianza se rompe, los roles se confunden, los vulnerables, especialmente los niños y las mujeres, quedan desprotegidos. Dios está diciendo: lo que ellos consideran normal, para mi pueblo es inaceptable. La familia tiene límites sagrados que no deben cruzarse. Esos límites no son arbitrarios, existen para proteger a los más vulnerables. El texto menciona que no se debe tener intimidad durante ciertos periodos de impureza ceremonial. Esto puede parecer extraño para nosotros hoy, pero en el contexto levítico, la idea de pureza e impureza tenía un significado profundo. Se trataba de enseñar a Israel que existe un orden, un tiempo y un respeto, que deben gobernar incluso los aspectos más privados de la vida. Los cananeos no tenían estas distinciones. En su culto todo era permisible en cualquier momento, porque el propósito era la estimulación de la deidad, no la santificación de la persona. Dios invierte completamente esta lógica. La relación íntima no es un acto de manipulación divina, sino un regalo sagrado que debe ser tratado con respeto y en el contexto apropiado. El texto prohíbe las relaciones con la esposa del prójimo. En Canaán, como hemos visto, los rituales de fertilidad a menudo implicaban que las personas abandonaran su fidelidad matrimonial en el contexto del templo. La infidelidad no solo era tolerada, era parte del acto religioso. Dios establece aquí un principio radicalmente opuesto. El pacto matrimonial es sagrado e inviolable. Este versículo también nos revela algo sobre la naturaleza de Dios. Él mismo es un Dios de pactos. Su relación con Israel se describe constantemente en términos matrimoniales. Él es el esposo, Israel es la esposa. Cuando Israel adoraba a otros dioses, los profetas lo llamaban adulterio espiritual. La fidelidad en el matrimonio humano refleja la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y llegamos a la prohibición central. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Este versículo es el corazón del capítulo. Observa la ubicación. Está en el centro exacto, rodeado de todas las demás prohibiciones. Dios coloca esta prohibición en medio de las demás para dejar claro que todas estas transgresiones están conectadas. La degradación moral de una sociedad no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Primero se debilitan los límites familiares, luego se distorsiona la intimidad, después se rompe la fidelidad y finalmente se llega al punto más extremo, el sacrificio de los inocentes. Hay un patrón aquí, y ese patrón es aterrador en su lógica. Cuando una civilización abandona los principios fundamentales de respeto a la vida y la dignidad humana, no hay un piso donde se detenga. La caída es progresiva y cada vez más profunda. Cada línea que se cruza hace que la siguiente sea más fácil de cruzar. Fíjate también que el texto dice: no contamines así el nombre de tu Dios. ¿Qué tiene que ver el nombre de Dios con los sacrificios a Moloc? Todo. Porque Israel era el pueblo que llevaba el nombre de Dios ante las naciones. Si Israel hacía lo mismo que los cananeos, el mundo vería al Dios de Israel como un Dios igual a Moloc. La reputación de Dios estaba en juego en la conducta de su pueblo. Esto tiene una aplicación directa para nosotros. Quienes dicen seguir a Dios representan su carácter ante el mundo. Cuando los que profesan fe actúan de manera contraria a los principios de su fe, no solo se dañan a sí mismos, dañan la imagen de Dios ante los que observan.
El texto continúa prohibiendo prácticas que eran comunes en los rituales cananeos. El versículo 22 aborda relaciones que violan el diseño natural, y el versículo 23 menciona prácticas que involucraban a los animales en contextos rituales, algo que el texto califica con la palabra hebrea tebel, que significa confusión o mezcla antinatural. De nuevo, esto no era algo marginal en Canaán. Los textos mitológicos ugaríticos, descubiertos en las excavaciones de Ras Shamra en Siria, contienen relatos donde los propios dioses cananeos participan en actos de este tipo. Hay un texto específico conocido como el ciclo de Baal, donde se describen escenas entre Baal y animales en el contexto de rituales de fertilidad. Cuando tus dioses lo hacen, tus seguidores lo imitan. Ese es el poder destructivo de una teología corrupta. Lo que Dios está haciendo en todo este capítulo es establecer un principio claro. Hay un orden en la creación. Hay límites que no fueron diseñados para restringir, sino para proteger. Y cuando esos límites se ignoran, las consecuencias no son un castigo arbitrario de un Dios caprichoso, sino el resultado natural del desorden. Ahora llegamos a los versículos finales del capítulo, y aquí es donde el texto alcanza su punto más solemne. Levítico 18, 24 y 25 dice: «En ninguna de estas cosas os contaminaréis, pues en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores». Detengámonos aquí un momento. Observa la imagen que Dios utiliza. No dice simplemente «yo los expulsé». Dice que la tierra misma los vomitó, como si la propia creación no pudiera tolerar más lo que estaba ocurriendo sobre ella. La palabra hebrea es bataki, del verbo ko, que literalmente significa vomitar o arrojar. Es una imagen visceral, física, casi biológica. Es como si la tierra fuera un cuerpo vivo que ha ingerido algo tóxico y que al no poder procesarlo más, lo expulsa violentamente. Esta es una metáfora poderosa y profundamente teológica. En la cosmovisión bíblica, la tierra no es un objeto inerte. La creación tiene un vínculo con su creador, y cuando la maldad humana alcanza cierto nivel, la creación misma reacciona. Vemos este mismo principio en 1900 Génesis, cuando Dios le dice a Caín: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La tierra absorbe la sangre de los inocentes, y esa sangre tiene voz ante Dios. En Romanos 8, el apóstol Pablo retoma esta idea cuando dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto, esperando ser liberada. La creación no es indiferente a lo que la humanidad hace. Hay una conexión profunda entre la conducta humana y el estado de la tierra. Hoy hablamos mucho de ecología, de cuidar el planeta, de sostenibilidad. Y está bien hablar de eso. Pero la Biblia va más profundo. Dice que la salud de la tierra está vinculada a la salud moral de quienes la habitan. No es solo un problema de emisiones de carbono. Es un problema espiritual. En el caso de los cananeos, siglos de prácticas contrarias al diseño de Dios habían llegado a un punto de saturación. Dios había sido paciente. Recordemos lo que le dijo a Abraham en Génesis 15, 16. La maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Esa frase es reveladora. Dios estaba monitoreando, por así decirlo, el nivel de corrupción de los cananeos, y les dio tiempo. 400 años de tiempo. 400 años de paciencia. Generación tras generación esperó, pero llegó el momento en que la medida se colmó, y Levítico 18, 28 añade una advertencia estremecedora para Israel. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros.
¿Escuchas lo que está diciendo? El juicio que cayó sobre los cananeos no fue exclusivo para ellos. Fue un principio universal. Si Israel hacía lo mismo, recibiría el mismo juicio. No había favoritismo. La santidad de Dios no tiene doble estándar. El versículo 29 completa el cuadro. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Y la historia demostró que esta advertencia no fue vacía. Siglos después, cuando Israel adoptó muchas de las prácticas cananeas, especialmente durante los reinados de Acab, Manasés y otros reyes que se desviaron, Dios permitió que Asiria conquistara el reino del norte en el 722 antes del Mesías, y que Babilonia destruyera Jerusalén y el templo en el 586 antes del Mesías. La tierra una vez más vomitó a sus habitantes. Israel, que había sido advertido con el ejemplo de los cananeos, sufrió el mismo destino cuando hizo lo mismo que ellos. Esto nos enseña algo fundamental. La relación con Dios no es una garantía automática de inmunidad. No basta con llevar el nombre correcto, pertenecer al grupo correcto o tener la herencia correcta. Lo que cuenta son las acciones, las decisiones, la forma en que vivimos cada día. Ahora sé que algunos podrían pensar, ¿pero realmente era tan grave? ¿No será que la Biblia exagera? Es una pregunta legítima y merece una respuesta seria. Veamos qué dice la evidencia externa al texto bíblico. En 1928, un campesino llamado Mahmoud Mela Az-Zir estaba arando su campo en la costa norte de Siria, cerca de un lugar llamado Ras Shamra, cuando su arado golpeó algo sólido bajo la tierra. Lo que había encontrado era la entrada a una tumba antigua. Cuando los arqueólogos franceses llegaron al sitio, descubrieron algo mucho más grande que una tumba. Era la antigua ciudad de Ugarit. Las excavaciones revelaron miles de tablillas de arcilla escritas en un idioma semítico, muy cercano al hebreo, en un sistema de escritura cuneiforme alfabético, que era único en el mundo antiguo. Estas tablillas contienen los mitos, rituales, cartas diplomáticas, contratos comerciales y prácticas religiosas de los cananeos. Lo que estos textos revelan es exactamente lo que la Biblia describe. Los relatos mitológicos de Ugarit muestran a los dioses cananeos participando en violencia extrema, en relaciones desordenadas de todo tipo, en embriaguez, en crueldad y en capricho. El vocabulario religioso de Ugarit es asombrosamente similar al vocabulario bíblico, lo que demuestra que la Biblia no estaba describiendo una caricatura de la religión cananea, sino su realidad. Un detalle fascinante. Los títulos que los textos ugaríticos dan a Baal como jinete de las nubes aparecen en los Salmos aplicados al Dios de Israel. Por ejemplo, el Salmo 68:4 llama a Dios el que cabalga sobre los cielos. Los autores bíblicos estaban deliberadamente tomando los títulos de Baal y diciendo: esto no le pertenece a Baal, le pertenece al Dios verdadero. Como mencioné antes, Cartago fue una colonia fundada por los fenicios, que eran los herederos culturales directos de los cananeos costeros. Cartago creció hasta convertirse en una de las ciudades más poderosas del Mediterráneo, rivalizando con Roma. En Cartago se descubrieron grandes recintos sagrados llamados Tophets, nombre que viene directamente de la palabra bíblica Tophet, el lugar en el valle de Ben Hinnom donde se realizaban sacrificios en las afueras de Jerusalén. En estos Tophets cartagineses se encontraron miles de urnas que contienen restos de niños muy pequeños, desde recién nacidos hasta niños de pocos años. Las inscripciones asociadas a estos sitios
dejan claro que se trataba de ofrendas votivas a las deidades Tanit y Baal Amón. Algunos académicos, en lo que se conoce como la controversia del Tofet, han intentado minimizar estos hallazgos, sugiriendo que se trataba simplemente de cementerios para niños que habían fallecido de causas naturales. Sin embargo, múltiples líneas de evidencia contradicen esta interpretación. La distribución de edades se concentra en recién nacidos y niños muy pequeños de manera desproporcionada. Las inscripciones dedicatorias hablan explícitamente de ofrendas cumplidas. Los restos muestran signos de exposición al fuego antes del entierro, y los propios testimonios de autores griegos y romanos, como Diodoro de Sicilia y Plutarco, que describieron estas prácticas como testigos indirectos, confirman el relato bíblico. El historiador Diodoro de Sicilia, escribiendo en el siglo I antes del Mesías, relata que en el año 310 antes del Mesías, cuando Cartago estaba bajo asedio militar, los cartagineses creyeron que habían enfurecido a sus dioses al dejar de ofrecer niños de familias nobles, sustituyéndolos por niños comprados o de familias humildes. Entonces, en un acto de desesperación, entregaron 200 niños de las familias más prominentes como sacrificio. Independientemente de los números exactos, el relato muestra que estas prácticas estaban institucionalizadas en la cultura descendiente de los cananeos. En varias ciudades cananeas excavadas en la actual Israel, los arqueólogos han encontrado evidencia de prácticas rituales perturbadoras. En Gezer, el arqueólogo R.A.S. McAllister descubrió a principios del siglo XX restos humanos, incluidos de menores, en contextos que sugieren rituales de fundación, es decir, sacrificios realizados al construir un edificio importante para santificarlo con sangre. En Megido se descubrieron templos con altares masivos, y en las cercanías, restos que sugieren prácticas rituales. En Hazor, las excavaciones de Yigael Yadin y más recientemente de Amnon Ben Tor han revelado templos cananeos con estatuas de dioses, mesas de ofrendas y evidencia de destrucción violenta consistente con la narrativa de Josué. Las tablillas de Tel el Amarna, este archivo diplomático del siglo XIV antes del Mesías, contiene cartas de los reyes cananeos al faraón de Egipto. Lo que revelan es una sociedad fragmentada, donde los gobernantes se traicionaban mutuamente, donde la corrupción era rampante, donde los débiles eran explotados por los poderosos. Una carta del rey de Jerusalén se queja de que otros reyes cananeos están actuando como bandidos y que la tierra se está perdiendo. La imagen que surge es consistente con una civilización en decadencia moral. La arqueología no prueba ni refuta la Biblia de manera directa, pero lo que sí hace es proporcionar un contexto que confirma que las descripciones bíblicas de la cultura cananea no eran exageraciones propagandísticas. Eran, si acaso, descripciones contenidas de una realidad aún más cruda. Ahora necesito abordar una pregunta que sé que muchos se hacen y que merece una respuesta honesta. ¿Fue justo que Dios ordenara la destrucción de los cananeos? ¿No es esto genocidio? ¿No es esto un Dios cruel? Esta es probablemente la pregunta más difícil de todo el Antiguo Testamento, y no pretendo tener una respuesta que satisfaga a todos, pero sí creo que podemos abordarla con honestidad intelectual. Primero, el factor tiempo. Dios esperó siglos. Desde Abraham hasta Josué pasaron más de 400 años. Durante ese tiempo, los cananeos tuvieron contacto con personas que conocían al Dios verdadero. Abraham, Isaac, Jacob, Melquisedec. Tuvieron oportunidades de cambiar. Dios no actuó de manera impulsiva. Segundo, la gravedad de las prácticas. No estamos hablando de diferencias culturales menores.
Estamos hablando de sacrificios de niños, de explotación ritualizada, de prácticas que destruían la dignidad humana de manera sistemática. Si hoy descubriéramos una sociedad que practica el sacrificio de niños, ¿diríamos que debemos respetar su cultura y no intervenir? La pregunta es incómoda, pero necesaria. Tercero, la puerta siempre estuvo abierta. Rahab se salvó. Los gabaonitas se salvaron. Cualquier cananeo que se volviera al Dios verdadero era recibido. El juicio no era étnico ni racial, era moral y espiritual. Cuarto, Israel recibió el mismo estándar. Dios no aplicó un doble estándar. La misma advertencia que dio a los cananeos la dio a Israel. Y cuando Israel hizo lo mismo, sufrió las mismas consecuencias. Esto demuestra que no se trataba de favoritismo, sino de principios universales de justicia. Quinto, los textos bíblicos sobre la conquista son más complejos de lo que parecen. Muchos estudiosos han señalado que las expresiones como destruir completamente en el lenguaje militar antiguo eran frecuentemente hiperbólicas, similares a como hoy decimos que un equipo destruyó a su rival en un partido. El propio texto bíblico reconoce que muchos pueblos cananeos siguieron existiendo durante siglos después de la conquista, lo que sugiere que la destrucción total no fue tan total como el lenguaje parece indicar. No pretendo que estas respuestas eliminen toda dificultad. Estos son textos difíciles, y está bien reconocerlo. Pero sí creo que cuando vemos el panorama completo, la paciencia de Dios, la gravedad de las prácticas, la puerta abierta al arrepentimiento, la igualdad del estándar, el cuadro que emerge es mucho más matizado que la caricatura del Dios violento del Antiguo Testamento que algunos quieren presentar. Ahora llegamos a la pregunta que probablemente has estado haciéndote durante todo este estudio. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Por qué debería importarme lo que hicieron los cananeos hace miles de años? La respuesta es esta: porque los patrones se repiten. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y las rimas entre Canaán y nuestra época son inquietantes. Primero, la sacralización de los deseos humanos. Los cananeos tomaron sus deseos más básicos y los convirtieron en religión. Les pusieron nombres divinos, los ritualizaron, los institucionalizaron. Hoy no los llamamos dioses, pero el mecanismo es el mismo. Cuando una sociedad convierte el placer personal en el valor supremo, cuando todo lo que importa es la satisfacción individual sin límites ni responsabilidad, estamos siguiendo el mismo camino. La diferencia es que los cananeos eran honestos sobre lo que hacían. Lo llamaban adoración. Nosotros lo llamamos libertad, o progreso, o autorrealización. Pero el resultado es el mismo. Una sociedad donde el individuo se convierte en su propio Dios y donde cualquier límite se percibe como opresión. Segundo, la destrucción de la estructura familiar. Levítico 18 dedica la mayor parte de sus versículos a proteger la familia. No es coincidencia. Los cananeos destruyeron la familia como unidad fundamental. Borraron los límites, confundieron los roles, y cuando la familia se desintegra, la sociedad entera pierde su fundamento. Los sociólogos y psicólogos modernos, independientemente de su posición religiosa, coinciden en que la estabilidad familiar es uno de los indicadores más fuertes de bienestar social. Los niños que crecen en familias estables tienen mejores resultados en educación, salud mental, estabilidad económica y relaciones futuras. Esto no es moralismo religioso. Es evidencia empírica que confirma lo que la Biblia estableció hace miles de años. Tercero, la vulnerabilidad de los inocentes. El sacrificio a Moloc es quizás la práctica más difícil de asimilar. Pero debemos preguntarnos,
¿Realmente hemos dejado atrás la mentalidad que sacrifica a los más vulnerables en el altar de la conveniencia, la ambición o la ideología? Pensemos en los millones de niños que hoy son víctimas de explotación, de tráfico, de trabajo forzado, de abandono institucional. Pensemos en las sociedades que miran hacia otro lado, mientras los más débiles son descartados. No necesitamos un altar de bronce para sacrificar a nuestros hijos. Basta con la indiferencia. Cada vez que una sociedad decide que ciertos seres humanos son prescindibles, que su dignidad depende de su utilidad, que los débiles pueden ser descartados si resultan inconvenientes, estamos más cerca de Canaán de lo que nos gustaría admitir. Cuarto, la religión como justificación del mal. Los cananeos no pensaban que estaban haciendo el mal. Pensaban que estaban adorando a sus dioses. Pensaban que estaban cumpliendo con sus obligaciones religiosas. Este es quizás el aspecto más terrorífico de todo. La capacidad humana de tomar lo más oscuro y vestirlo con ropas sagradas. Hoy también vemos cómo ideologías de todo tipo, religiosas y seculares, pueden ser usadas para justificar la crueldad, la explotación y la deshumanización. La lección de Canaán es que no basta con ser religioso o espiritual. Lo que importa es a qué Dios sirves y qué frutos produce tu adoración. Jesús lo dijo con claridad: por sus frutos los conoceréis. Una fe verdadera produce justicia, misericordia, compasión y protección de los vulnerables. Una fe falsa, no importa cuán elaborados sean sus rituales, produce lo opuesto. Quinto, la paciencia de Dios tiene un límite. Este es un tema incómodo, pero necesario. Dios fue paciente con los cananeos durante siglos. Les dio tiempo para cambiar. Pero llegó un momento en que el juicio fue inevitable. La Biblia presenta a un Dios que es misericordioso y paciente, pero que también es justo. Y la justicia, por definición, no puede tolerar la injusticia de manera indefinida. Pedro escribe en su segunda carta: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios no es debilidad, es una ventana de oportunidad, pero las ventanas no permanecen abiertas para siempre. Sexto, el peligro de la asimilación gradual. Israel fue advertido de no adoptar las costumbres cananeas, y al principio no lo hicieron, pero poco a poco, generación tras generación, comenzaron a ceder, un poco aquí, un compromiso allá. No es para tanto, debieron pensar. Podemos adorar a Dios y también participar en algunas tradiciones locales. Este proceso de asimilación gradual es exactamente lo que ocurre hoy con quienes profesan fe. La cultura circundante ejerce una presión constante, sutil, persistente. No te pide que abandones tu fe de golpe. Te pide pequeñas concesiones, y cada pequeña concesión hace que la siguiente sea más fácil. La advertencia de Levítico 18 es clara. No te mezcles, no adoptes sus costumbres, no imites sus prácticas. Sé santo, sé diferente, no porque seas mejor, sino porque Dios te ha llamado a un estándar diferente. Quiero cerrar con algo que muchas veces se pasa por alto. Incluso en medio del juicio más severo, la misericordia de Dios está presente, siempre. ¿Recuerdas a Rahab? Era una mujer cananea que vivía en Jericó. El texto bíblico la describe como una mujer que ofrecía hospedaje a viajeros, aunque la tradición judía y cristiana reconocen que su ocupación era de naturaleza cuestionable. Vivía en la muralla de la ciudad, al margen de la sociedad respetable. Cuando los espías israelitas llegaron a la ciudad, ella los protegió, arriesgando su propia vida. Y lo que dijo es revelador.
Josué 2, 9 al 11, registra sus palabras. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. Hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Piensa en lo que está pasando aquí. Una mujer cananea, del pueblo más corrupto de la tierra según la Biblia, reconoce al Dios verdadero, no porque alguien le haya predicado un sermón, sino porque escuchó los testimonios de lo que Dios había hecho, y creyó, y fue salvada. No solo fue salvada de la destrucción de Jericó, sino que fue incorporada al pueblo de Israel. Se casó con Salmón, un israelita. Tuvo un hijo llamado Booz. Booz se casó con Ruth, otra mujer extranjera que eligió al Dios de Israel, y de esa línea nació David. Y de David, según el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, nació Jesús. ¿Escuchas la magnitud de esto? Una mujer cananea, de la nación más corrupta, está en la genealogía del Mesías. La gracia de Dios no conoce fronteras étnicas, culturales ni históricas. La misericordia siempre tiene la última palabra. También recordemos a los gabaonitas, otro pueblo cananeo que, aunque de manera astuta, buscó la paz con Israel y fue preservado. Josué 9 cuenta cómo se disfrazaron de viajeros lejanos para hacer un pacto con Israel. Cuando el engaño fue descubierto, Israel respetó el pacto porque había sido hecho en el nombre del Señor. Los gabaonitas vivieron y sirvieron junto a Israel durante generaciones. ¿Qué nos dice esto? Que el juicio sobre Canaán no fue étnico, no fue racial, fue moral y espiritual. Cualquier cananeo que se volviera al Dios verdadero podía ser recibido. La puerta siempre estuvo abierta, y esa puerta sigue abierta hoy. No importa de dónde vengas, no importa qué hayas hecho, no importa cuán lejos te hayas alejado. El mismo Dios que juzgó a Canaán es el Dios que recibió a Rahab. El Dios que destruyó Jericó es el mismo que protegió a una familia dentro de sus murallas. Y ese Dios te está ofreciendo hoy la misma oportunidad. Levítico 18. No es solo un catálogo de prohibiciones. No es un texto anticuado que podemos ignorar. Es un mapa que muestra dos caminos. El camino de Canaán, que termina en destrucción, y el camino de la santidad, que termina en vida. Deuteronomio 30, 19. Resume todo lo que hemos estudiado en una sola frase. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. La pregunta es, ¿qué camino estás eligiendo? Si este estudio ha sido de bendición para ti, si te ha abierto los ojos a verdades que no conocías, o te ha dado una nueva perspectiva sobre las Escrituras, te pido 4 cosas. Primero, dale like a este video. No es vanidad, es algoritmo. Cada like le dice a YouTube que este contenido vale la pena, y eso permite que llegue a más personas que necesitan escucharlo. Segundo, compártelo. Envíaselo a alguien que necesite escuchar esto. Públicalo en tus redes. Nunca sabes a quién puede impactar. A veces un solo video puede cambiar la perspectiva de una persona para siempre. Tercero, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Estamos preparando estudios aún más profundos sobre los libros más difíciles y fascinantes de la Biblia. Vamos a estudiar a los profetas, vamos a analizar los salmos, vamos a desentrañar las profecías. Y no quiero que te pierdas nada de eso. Y cuarto, déjame un comentario abajo. ¿Qué fue lo que más te impactó de este estudio? ¿Qué tema te gustaría que abordemos en el próximo video? ¿La batalla de Elías en el Carmelo? ¿La caída de Babilonia? ¿El libro de Daniel? ¿Las profecías de Ezequiel?
Yo leo cada uno de los comentarios y muchas veces sus sugerencias se convierten en nuestros próximos estudios. Recuerda, la verdad no cambia porque sea incómoda. Y conocer la verdad es el primer paso hacia la libertad. Nos vemos en el próximo estudio. Que el Movesomobihomos, Señor, te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.